Bienvenido. Muchas gracias, Buen un gusto día. estar aquí. Es un Muchas gracias por la gusto, invitación. es un gusto tenerte. Hoy amanecíamos con una imagen de inteligencia artificial, a ver si la tienen por ahí, producción, de Donald Trump clavando su bandera. Allí está en pantallas, la bandera de Estados Unidos en Groenlandia. Bueno, no quisiera decir que vale más que 1000 palabras, porque las palabras de Trump implican hechos concretos, ¿no? Pero sí es relevante. ¿Qué implicancias geopolíticas podría tener una eventual anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, considerando las advertencias de la Unión Europea y la firme postura de las autoridades locales? Sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación. Es un cambio de época. En definitiva, Trump es la consecuencia más que la causa de ese cambio de época. Tú lo mencionaste, hay un orden liberal basado en reglas que surge de Bretton Woods y que surge de la posguerra en 1945, donde los Estados Unidos tienen un rol central, donde Europa también tiene un rol importante que jugar y Occidente también en esta articulación que lideraba los Estados Unidos. Y ese orden liberal basado en reglas se encuentra desafiado en un punto hace bastante tiempo. Se está no necesariamente en una crisis estructural, pero sí ante desafíos crecientemente relevantes e importantes. Y Trump siempre yo creo que es más pertinente pensarlo como consecuencia que como causa, eventualmente de un problema y de una situación. Y esta situación específica en Groenlandia también, ¿no? Acá tenemos una cuestión de forma y de fondo y de corto y de largo plazo. Y en ese sentido la foto me parece bien pertinente. Tú me mencionabas y hacías hincapié en la foto. Y allí está Trump y está su vicepresidente, J.D. Vance, una ala dura de su partido, y el secretario de Estado, Marco Rubio, el ex senador por la Florida, ¿no? De ascendencia cubana, que si bien es un duro, es un moderado en esta ecuación, y ellos parecen ser los dos grandes candidatos de su partido a sucederlo en las elecciones del 2028. Así que ahí también en esa foto hay una película sobre el corto y mediano plazo bien pertinente. Y haciendo entonces, regresando a esta cuestión de la forma y el fondo y el corto y el largo plazo, aquí tenemos a Groenlandia como ese lugar posicionado estratégicamente en un contexto de un cambio climático. Nosotros sabemos que el punto central allí, o uno de los puntos centrales, es que el Ártico, en verdad no sabemos cuándo, pero probablemente sea la principal vía navegable del mundo cuando el cambio climático así lo genere. Y en ese sentido empieza a ser en este mundo cada vez menos liberal, basado en reglas y con esta vertiente autoritaria de creciente peso, en donde sobresalen tres actores, los Estados Unidos, Rusia y China, ese Ártico pasa a ser, no en el corto, pero sí en el mediano plazo, un ámbito estratégico. Ahora, viste, hablabas de Rusia Sí. justamente. Rusia califica como un evento histórico. Esos son los términos exactos que utiliza la posible anexión. ¿Qué quiere decir Rusia tratando de interpretar? Bueno, Rusia y Putin particularmente ha jugado con Trump este juego tan engorroso, tan opaco. Detrás de todo se encuentra esa vieja aspiración de una parte del Partido Republicano, que ahora ha sido subsumido por Trump, en buscar que Rusia sea un actor imparcial o neutral en la disputa creciente entre los Estados Unidos y China, ¿no? Eso no es un pensamiento reciente, sino es un pensamiento de 20 años a esta parte, del ala conservadora, del ala más dura del partido republicano, que Trump, insisto, ha subsumido. Esa es una muy mala idea, ¿no? Es una muy mala idea pensar que en tanto y en cuanto hay una negociación vía Ucrania o vía otro tipo de espacios estratégicos con Rusia, al final del día aquello que diga Putin en el corto lo va a cumplir en el mediano y en el largo, ¿no? Por cierto, Putin en el corto va a aceptar la negociación con Trump, principalmente para quedarse por Ucrania, se va a posicionar, va a decir que va a posicionar a Rusia como un actor equidistante y neutral en la disputa entre los Estados Unidos y China, pero apenas pueda va a incumplir esa promesa, que es lo que ha hecho siempre Putin y es lo que hacen siempre o casi siempre los actores autoritarios, las autocracias y las dictaduras. Así que en el trasfondo es eso. En el medio está Europa, que también es cierto, yo creo que es importante remarcar, el principal responsable de todo esto es Trump. Hay una responsabilidad también europea, Claro. ¿no? Europa tiene un rol que jugar que no lo ha jugado.
Es cierto eso ¿Europa también. está descolocada frente a Bueno, tú decías que esto no es nuevo, pero frente sí. al repentino empuje que le da al anexionismo Bueno, norteamericano por parte de ese orden Groenlandia? liberal de posguerra tiene a los Estados Unidos como el garante de la seguridad europea y de Occidente y de gran parte también de Oriente. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea, ¿no? También las Filipinas, ahora en un punto Taiwán, un punto central, ¿no? de este nuevo mundo que se hace. Así que en ese mundo de posguerra, Estados Unidos posibilitó una Europa próspera y segura. Y los republicanos, y no solo los republicanos, los demócratas hace mucho tiempo le vienen diciendo a Europa, Estados Unidos es parte central de esta alianza estratégica, de la seguridad del norte, de la OTAN, pero los costos tienen que ser repartidos. ¿Y le está soltando la mano ahora? Y Europa hace tiempo está diciendo que sí, que va el famoso 5%, Sí. 5% del gasto en defensa, lo está empezando a cumplir porque nunca se pensó del todo que una administración americana, sí se pensaba que lo iba a decir, pero no que lo iba a hacer. Y Trump tiene esa cuestión que para bien o para mal, lo que dice al final del día lo termina en un punto haciendo. Por eso es tan complicado esto de Groenlandia, ¿no? Porque Sí. es una cosa decirlo y uno dice, bueno, este señor está negociando, probablemente sea cierto, pero al final del día puede estar haciéndolo, ¿no? Pero está Y en ese emitiendo un símbolo muy potente con publicar esta foto de inteligencia artificial ya plantando sí, bandera él es allí. un show. Recuerden que Es es un una show. persona de los medios y del real estate y en ese sentido la imagen y esta lógica muy negociadora de él, muy transaccional, ¿no? Ir al fondo, Sí, como de agredir, empresario, ¿no? asustar para negociar. También ha hecho eso en el pasado, ¿no? Y Con muy los probablemente aranceles hubo un ejemplo de eso, ¿Cómo? ¿no? Con los aranceles, por ejemplo, Sí, y en verdad con casi todo. Con Al final casi del día, todo. con casi Pedro, todo, él dice que va a tomar Groenlandia para alcanzar un acuerdo, que es lo que uno cree que al final del día va a suceder, ¿no? sí, pone Que por delante la fuerza para, ¿no? para ejercer presión y empezar a negociar ya plantando una Efectivamente, para postura. negociar un buen acuerdo en tanto de la cuestión estratégica, hay soldados americanos y bases americanas hace tiempo en Groenlandia, que es un lugar muy inhóspito, ¿no? Decididamente inhóspito. Uno lo está pensando en el medio y el largo plazo, en un contexto en donde el clima sea más benigno y las cosas cambien. Lo cierto es que en el corto y mediano plazo Groenlandia es un lugar inaccesible, costosísimo. La otra cuestión que está muy latente aquí es Trump quiere ir a meterse allí porque cruje este nuevo orden, pero porque Dinamarca también en un punto hace tiempo que está queriendo salir o negociar un nuevo estatus, y lo ha hecho con los 60.000 personas que viven en Groenlandia, en donde para Dinamarca les cuesta alrededor de $1.000 millones por año. Para Dinamarca, una economía próspera, pero de 5 millones de habitantes, es un costo, Claro. en un punto es creciente. Para los Estados Unidos eso en verdad no sería nada. Pero bueno, en el medio, a mitad de camino, está una negociación en marcha que está pensada para el mediano y largo plazo, en un contexto donde insisto, ir a Groenlandia, por ejemplo, intentar sacar los famosos minerales raros, Sí. la cuestión minera, ¿no? Está esta cuestión muy presente. Bueno, es una isla, es la isla más grande del mundo, es mayor incluso a México, es 3 veces el tamaño de Texas, hay recursos allí. Sí, hay recursos allí, es costosísimo sacar. Hoy por hoy, previo a ese Costosísimo cambio sacarlo. climático que decías al inicio. Sí, que primero además después hay que confirmarlo. Hay que ¿no? confirmarlo Hay que confirmar también. la dimensión y la dinámica que tiene hoy y sacar, por ejemplo, hacer un trabajo de minería en Groenlandia. La minería es cara, la inversión en minería es carísima en todos lados. En Groenlandia es insostenible. ¿Por Sí, qué? sí. Por el clima, por la estepa, por los niveles de nieve, porque hay que construir infraestructura, porque hay que construir terrenos, hay que construir rutas, hay que construir casas para la Vías de gente abastecimiento también para quienes estén. Así Pero que es Pedro, yo lo que insostenible. te quería consultar, cuando ustedes comenzaron con este centro de estudios hace Sí. casi 10 años, me imagino que se plantearon los desafíos de las democracias. Sí. Hoy por hoy, con este barrido geopolítico que hemos tenido, ¿se puede hablar de desafíos de las democracias liberales o ya de otros Decididamente, ¿no? desafíos? Sí, las democracias liberales se encuentran, y en el 2018, muchas gracias por la mención, cuando fundamos ESCOS, la principal cuestión era, bueno, el malestar que convivía dentro de las democracias prósperas. En un punto ahí había allí el punto, bueno, la prosperidad genera diversidad,
genera diferencia en estas personas y esa diferencia contribuye a un ámbito, por ejemplo, de creciente polarización. Las personas devienen más ricas y a veces generan marcos en común y a veces la propia riqueza, por propia definición de riqueza, distancia a las personas, porque las personas van consolidando y desarrollando preferencias distintas. En ese contexto, las democracias liberales se encuentran, y Occidente en particular, en un creciente desafío. Punto muy importante que yo quiero marcar. Y lo escuchaba, y les recomiendo mucho escuchar al primer ministro de Canadá. Ayer en Davos, hoy va a estar Trump, va a estar Milei también, Sí, sí. y la semana pasada en China. La semana pasada en China, el primer ministro de Canadá, quien sucede a Trudeau, quien es del mismo partido, alguien que viene de Goldman Sachs, de la banca, un señor que se llama Carney, fue a refundar la relación con Beijing. Y eso es una decisión bastante arriesgada por parte de un país que el 90% de la población canadiense vive en 10 y 15 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos y el 80% de su comercio es con los Estados Unidos. Bueno, Y yo pero creo lo que pasa es que aquí, Trump también bueno, es una reacción a lo es que, una por reacción cierto, a todas las acciones de Trump con Canadá. Decididamente es una reacción ante eso. ¿Es la reacción correcta? Y yo creo que es muy problemático afirmarlo, en tanto y en cuanto nosotros sabemos con Trump ha generado una incertidumbre en este orden liberal, a tu pregunta, Claro. ¿no? Trump genera una incertidumbre, una profunda incertidumbre en este Y una orden sensación liberal. de reparto de mundo también, ¿no? Sí, pero en ese sentido, ¿es racional pivotar hacia quien da certeza de un orden iliberal? A mí me parece absurdo, me parece profundamente irracional. ¿Qué es China? La certeza de un orden iliberal. Es muy previsible China. Nosotros en este caos y en la incertidumbre que genera Trump buscamos certidumbre. China la da la certeza de un orden iliberal. Nosotros sabemos lo que va a hacer China, lo que hizo con los uigures, lo que hizo en el Tíbet, lo que hizo en Hong Kong, lo que quiere hacer en Taiwán. Así que lo que ha hecho Carney, el primer ministro de Canadá, y lo que piensan otros de pivotar, dado la incertidumbre y el caos y la imprevisibilidad que genera Trump, pivotar hacia la certeza de un orden iliberal, parece sustancialmente absurdo. Y una Y en cosa un que, punto irracional, probablemente inmoral también. bueno, estabas hablando entonces de cómo se van reconfigurando los polos, ¿no? Y entonces yo te pregunto acá, porque hay jugadores que debieran ser importantes, que son los organismos multinacionales, Multilaterales. multilaterales. Entonces, la pregunta es el Consejo de Paz, por ejemplo, Sí. ¿qué relevancia o qué seriedad puede adquirir, puede perder cuando uno de sus principales miembros, como es Estados Unidos, El Consejo es de Paz, díscolo? tú dices Claro, propuesto por claro, Trump, sí, no tiene ningún sentido eso, ¿no? Y además un consejo claro. de paz en donde uno de los invitados es Putin, ¿no? Exacto. Un criminal de guerra que sistemáticamente ayer, por ejemplo, hubo un durísimo bombardeo en Kiev. Así que no tiene ningún sentido. Esas son, bueno, el lado de las provocaciones permanentes de Trump, ¿no? Un consejo de paz en donde invita a un señor Putin, lo cual no quiere decir que este orden liberal de Bretton Woods, de las Naciones Unidas, basado en reglas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deba ser modernizado. En ese sentido parece imprescindible modernizar algunas cosas y rigideces del sistema clásico de Naciones Unidas. Por ejemplo, ¿Hacia dónde? hacia un orden, a mí me parece, donde, por ejemplo, las democracias en sí mismo tengan más peso. Cuando uno ve el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno no puede evitar preguntarse y sostener que parece una broma. Está lleno, estuvo presidido por Irán. ¿Y con qué Está autoridad presente moral? Arabia Saudita. Están presentes todas las dictaduras, o muchas de ellas, se encuentran presentes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sistemáticas violadoras de derechos humanos. Eso puede pasar una vez, pero la sistematicidad al respecto. Uno retrospectivamente, si el régimen de Naciones Unidas al final del día termina feneciendo y apareciendo algo nuevo, en ese momento uno no va a poder evitar mirar para atrás retrospectivamente y pensar, pero ¿cómo es que mantuvimos esto? Claro. ¿Cómo es que nadie dijo en algún momento el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no puede tener, no una mayoría, pero una minoría importante de miembros que son dictaduras y muchas de esas dictaduras violan sistemáticamente los derechos humanos? ¿Qué opción Eso no tiene? tiene ningún sentido. Eso puede pasar una vez, no puede pasar 20 años.
¿no? Bueno, eso es como un ejemplo de un sistema que permanece en la rigidez, que muchos de estos organismos, como el de la Organización Internacional para la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha sido capturada por China y otras dictaduras, ¿no? Eso, y es principalmente financiado por los Estados Unidos. Tiene razón Trump allí, como tiene razón cuando le dijo a la OTAN y a los países europeos, la seguridad hay que financiarla entre todos. Tiene razón cuando va y dice Estados Unidos es el principal quien hace el funding de estos organismos, y estos organismos son crecientemente capturados por China y por actores opuestos a los Estados Unidos. Yo no estoy para financiar ¿Qué opción esto. tenemos países como punto. Uruguay? No estoy para financiar a quienes me critican también en algunos casos como Naciones Unidas por acciones directas de Estados Unidos que son violatorias de derechos humanos. De acuerdo. Sí, pero no estoy para financiar a mis enemigos sistemáticamente. Eso parece ser realista, ¿no? En este mundo liberal de posguerra. Nosotros tenemos a este actor, por Pero cierto... en el caso de la OMS no solo lo financia Estados Unidos. Por cierto que no, pero es el principal, ¿no? Y en algunos casos hay programas de Naciones Unidas que en el 40-50% estaban financiados por los Estados Unidos, de actores profundamente críticos de los Estados Unidos. Pero también uno dice, bueno, es una democracia, en una democracia, el gobierno uruguayo, por cierto, financia determinadas instituciones en donde hay opositores. Pero financia, pero también es uno de los países más endeudados del mundo, si no el más. O sea que ese es un punto financia a bien través de importante. financiamiento también y autofinanciamiento. Ese es otro punto importante. Ah, bueno, muchos países se encuentran en deuda. La cuestión ligada a Groenlandia, ¿no? de la deuda de los Estados Unidos y del déficit de los Estados Unidos, ¿no? Por eso. Bueno, al final del día la deuda es una sucesión Un país de que déficit. imprime dinero, además. Sí, pero porque el resto del mundo lo demanda. Claro, sí. Hasta que ayer pasó que un fondo danés vendió, que ustedes saben que los fondos de pensiones del mundo tienen que tener, como los fondos uruguayos, por ejemplo, muchos bonos soberanos de los estados. El principal bono soberano, el más seguro de todos, es el bono de los Estados Unidos. A lo largo del mundo, particularmente en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, los fondos de pensión tienen gran parte de su portafolio en fondos de los Estados Unidos. Ayer un fondo danés, que por cierto son muy ricos, el segundo fondo más importante del mundo es el Fondo de Petróleo de Noruega. Uno del principal es uno de Arabia Saudita, el segundo es de Noruega, tiene muchos bonos de los Estados Unidos. ¿Qué hizo? ¿Los vendió? No los noruegos, sí los daneses. Ajá. Vendió solo 100 millones de dólares. Es algo pequeño, apareció en las noticias. ¿Puede es ser casi como una insignificante. muestra? Es una muestra. Claro, lo que pueden Es un hacer los tanteo. estados. Es una muestra. ¿Qué pasa si los bonos de Estados Unidos empiezan a vender? Si todo el mundo empieza a vender, es una catástrofe universal. Como muy pocas, como la crisis del 29 va a parecer una pequeña cosa al lado de un mundo que empieza a vender sistemáticamente el principal bono del mundo, en donde todos corren hacia él cuando hay un problema. ¿Qué probabilidades reales Hoy o a pocas. corto plazo hay que suceda Pocas. Eso hoy pocas. Pero son señales al respecto. Y eso lo mencionan, por cierto, está este fondo danés, pero al final del día está en la discusión. Aparece en la discusión no explícita, pero sí implícita, apareció en Davos y en las principales capitales europeas esta cuestión. ¿Quién es el principal tenedor de bonos americanos? Bueno, primero el público americano y los fondos de pensión en los Estados Unidos. Segundo, creo que los árabes son, ¿no? Pero tercero, los europeos. Cuarto, Y los creo, árabes que empiezan a vender petróleo en otras monedas también. Pero bueno, más allá de Sí, los meternos ahí, árabes yo no, lo que quería volver era esa imagen, esa figura del pivot que mencionaste más temprano, ¿no? Pivoteando entre Estados Unidos y China. ¿Qué opción le queda a algunos países chicos como Uruguay de salir de ese pivoteo con las dos potencias? Bueno, pero allí hay una trampa, ¿no? Hay un problema en ese razonamiento. Dado que yo tengo un problema con los Estados Unidos y el otro gran actor es China, no me quedan más opciones que. No, eso es un razonamiento que yo creo que es muy problemático y peligroso, ¿no? Yo tengo un problema con este actor, como yo les mencionaba, con quien había sido el regente de un orden liberal, ahora genera imprevisibilidad, genera incertidumbre de la dinámica del orden liberal, entonces pivoteo hacia quien me da la certeza de un orden iliberal, ¿no? Ese es un razonamiento falaz.
Eso no corresponde. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, intentar construir un nuevo orden liberal, a lo mejor con Europa, a lo mejor con países de peso, por cierto, como Canadá, como algunos de la región, como Japón, que al final del día sigue siendo la tercera economía del mundo, con Australia, con otros. Y al final del día, si no existe esa posibilidad, que no exista una tercera posibilidad, eso no significa que yo no tenga que tomar la segunda, que es incluso peor que la primera. Entiendo. Así que la opción del pivot, porque aquí hay problemas hacia un ámbito en donde habrá aún más problemas para este orden liberal, claro, que mayormente ha funcionado. La prosperidad de posguerra es inédita en la historia de la humanidad y ha sido construida sobre estas reglas de democracias liberales que comerciaban y respetaban derechos de propiedad. Sin decir agua se nos fue el tiempo, pero tengo que hacerte una pregunta que tiene que ver más con nuestra región. La pregunta es, ¿cómo evalúas la relación entre Trump y Milei, dos líderes confrontativos y liberales, desde el punto de vista de cuáles son, con qué margen deja al Mercosur de alinearse para un lado o para el otro? ¿A qué riesgos los expone? Bueno, es que la relación es decididamente asimétrica, en tanto Argentina tiene problemas estructurales y al final del día el Tesoro, ni más ni menos que el Tesoro de los Estados Unidos, apareció para salvar una situación que era muy crítica antes de las elecciones de octubre pasado. Así que la relación tiene que pensarse en clave asimétrica. Milei no puede hacer mucho más que eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto repercutirá dentro del Mercosur? Y bueno, allí en el Mercosur el principal problema no es Trump, ¿no? El principal problema dentro del Mercosur es una relación muy tirante y muy mala entre Lula y Milei, que trascienda, yo creo, que otro problema adicional es que trascienda lo personal. Hay un problema personal, pero porque primero hubo un problema ideológico y filosófico, ¿no? En ese sentido, la pregunta que cabe allí es, bueno, la relación entre los países es relativamente buena. Argentina y Brasil comercian y comercian mucho, y comercian crecientemente. Esto es bien interesante, en medio de esta profunda enemistad principal entre los líderes. Así que hay una cuestión allí en donde uno tiene que pensar, bueno, ¿en qué medida el mileísmo y el lulismo trascienden a Lula y a Milei? Y un punto ahí clave son las elecciones de octubre próximo. Un Lula ganador y empoderado va a mostrar que su modelo de gobierno y su modelo de poder va a permanecer en el tiempo, y allí la cuestión personal podría devenir estructural en tanto y en cuanto un Milei empoderado, como efectivamente está, va a tener que generar una nueva clave de relación con Brasil, y probablemente un personaje de la talla de Milei no esté dispuesto a hacerlo. Así que yo creo que está la cuestión personal, que es de corto, y bueno, la cuestión filosófica e ideológica, que es de mediano y largo plazo para el Mercosur, y es que es un punto central, bueno, para un país como Uruguay, ¿no? Gracias por haber venido esta mañana. ¿La seguimos? Por supuesto, muchas